Bienvenidos al podcast Reforma y Justicia. Hoy nos encontramos en el tercer episodio, titulado Transparencia y Rendición de Cuentas. Con nosotros nuevamente la magistrada en retiro, Rocío Baena Ortiz. Dígame, licenciada, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Ángel. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. La verdad es que yo estoy encantada de estar contigo el día de hoy, platicando acerca de la reforma judicial. Y de nueva cuenta, aprovecho la oportunidad para felicitarte y decirte que los jóvenes son los que participan día a día construyendo el futuro. Entonces, soy una persona afortunada de estar aquí contestando tus preguntas con todo gusto. Gracias por la invitación. Sí. Y bueno, retomando un poco de nuestro encuentro anterior, exploramos la relación entre la independencia judicial con la reforma a dicho poder. Y en este nuevo capítulo analizaremos la transparencia y rendición de cuentas de la reforma al Poder Judicial. Y cerraremos dando nuestra opinión personal sobre dicha reforma. Sin más, díganme, licenciada, ¿usted considera que hay mayor transparencia y rendición de cuentas con la nueva reforma en cuanto a la selección y función de los juzgadores? Bueno, mira, en este tema de transparencia y de rendición de cuentas, pues debemos de hacer énfasis que este tema, antes de la reforma y ahora en la reforma, pues seguramente podríamos afirmar que pues el éxito de este tema de la transparencia y rendición de cuentas dependerá de su adecuada implementación. Mira, antes de la reforma, el Poder Judicial Federal y algunas entidades federativas tenían o tienen aún todavía, porque no se han hecho las reformas en todas las entidades, un órgano de disciplina y vigilancia del Poder Judicial que se denomina Consejo de la Judicatura. A nivel federal es Consejo de la Judicatura Federal. A nivel local también se le denomina Junta de Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial. ¿Y qué hacen estos órganos? Bueno, estos órganos se encargan de la disciplina y vigilancia de todos sus funcionarios que integran ese Poder Judicial. En ese sentido, las reglas con esta reforma han cambiado. Ahora, en vez de denominarse Consejo de la Judicatura Federal, la reforma plantea, ¿verdad?, en esta norma que ya está vigente, pues que en un momento dado, este órgano ahora se dividió en dos. Tenemos al órgano de administración de justicia, que es el responsable de las funciones administrativas de carrera judicial, de control interno y también de elaborar el presupuesto del Poder Judicial. Es decir, las funciones de este órgano son eminentemente administrativas. Digamos que antes estas funciones pues ya las tenía el Consejo de la Judicatura Federal, solo que en la reforma ahora lo clasifica en dos. El otro órgano se denomina el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Y qué hace? Pues como su nombre lo indica, de disciplina judicial. Es decir, pues tiene que analizar la conducta de los servidores públicos. Es decir, se encarga de recibir denuncias de cualquier persona o autoridad en contra de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Pero además los investiga y en su caso sanciona. Además también, si este órgano considera que ese funcionario judicial, además de una responsabilidad administrativa, deviene otra responsabilidad, por ejemplo, una responsabilidad penal, pues le da vista al Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público pues es el representante social, es el fiscal, es el que se encarga de investigar los delitos. Sí. Y en su caso, también este órgano puede solicitar, ¿verdad?, juicios políticos al Congreso de la Unión. En ese sentido, Ángel, yo podría afirmar que la efectividad de estos órganos, de los que acabamos de comentar,
Pues dependerá de su correcta implementación y del equilibrio entre la apertura democrática y la preservación de la independencia judicial. Mira, te voy a citar un ejemplo. Cuando estamos hablando de responsabilidad administrativa, pues se refiere a conductas de un juzgador que no necesariamente tienen que ver o conciernen a que las partes se quejen de la forma en que resolvió. Es decir, en el ámbito de los procesos jurisdiccionales, cuando estamos hablando de jurisdicción, estamos hablando de juzgadores. Cuando decimos órganos jurisdiccionales, estamos hablando de las personas que dicen el derecho, de las personas que deciden, de las personas que resuelven casos, de las personas que resuelven pleitos, juicios, controversias. Ejemplo, si estamos hablando de un juicio civil, por ejemplo, imaginemos, Ángel, que una persona demanda a otra la restitución de un bien. Ejemplo, un juicio reivindicatorio. Es decir, ¿qué es un juicio reivindicatorio? Bueno, es aquel juicio en donde la persona es propietaria de un inmueble, es la dueña, tiene una escritura pública, es propietaria, pero resulta que por alguna razón alguien le arrebató la posesión de ese inmueble del cual es propietaria. Entonces, ¿esa persona qué tiene que hacer? Bueno, pues va a acudir a un órgano jurisdiccional, pues para que ese órgano jurisdiccional decida, pues si tiene o no la razón. Por supuesto, el juez no nada más con que presente la demanda ya va a decidir si esta persona tiene razón en lo que está diciendo. No, hay un debido proceso. ¿Qué significa eso de debido proceso? Bueno, pues significa que aquella persona que se le reclama un conflicto judicial tiene que ser oída en juicio. Es decir, se le tiene que notificar, mira, tienes un problema, esta persona te está reclamando la reivindicación de inmueble porque dice que ese inmueble es de ella. A esa persona se le da un término para que comparezca al juzgado, para que conteste la demanda, para que oponga defensas y excepciones. ¿Qué es eso de defensas y excepciones? Bueno, pues significa que tiene que defenderse como su nombre lo indica. Es decir, tiene que dar argumentos del por qué ella considera que lo que le está diciendo el actor no tiene la razón. Excepciones. ¿Qué significan las excepciones? Pues significa destruir la acción del actor. Tendrá que decir por qué razón ella considera que está en posesión de ese inmueble. Ok. Una vez que ya esa persona contestó la demanda, se señala una fecha para que se celebre una audiencia. En esa audiencia, en donde se va a escuchar a las partes, primero el juez tendrá que analizar su legitimación. Es decir, el juez tiene que analizar si efectivamente la persona que compareció es la titular de ese inmueble que está reclamando. Si el inmueble dice que está en calle Alegría, Colonia La Felicidad, ¿verdad?, de Cuernavaca, pues así debe de estar plasmado en la escritura, y debe de constar que es la superficie, medidas y colindancias que reclama. Es decir, ese inmueble tiene que estar identificado pues conforme al documento que lo ampara como propietario. Ok. El juez va a decir, sí está legitimado porque la persona acredita que efectivamente en la escritura ella aparece como dueña. Y luego va a decir, el demandado, vamos a ver si está legitimado. Si el demandado cuando contesta la demanda y dice, sí, fíjate que sí, yo estoy en posesión del inmueble. Bueno, pues el demandado ahí ya está reconociendo que efectivamente él está ocupando un espacio del inmueble que le reclaman. Entonces podríamos decir que el demandado también tiene legitimación en ese juicio. Y entonces, una vez que ya el juez se percata de que hay legitimación, les va a proponer que lleguen a un convenio. Si las partes dicen, no quiero llegar a un convenio, nos vamos a ir hasta el juicio. Bueno, pues entonces se pasa a la etapa de depuración, en donde depurar significa como barrer los obstáculos del proceso. ¿Como cuáles? Si el demandado, por ejemplo, hizo valer una excepción de cosa juzgada donde diga, no me puedes reclamar que te devuelva este inmueble si tú ya me lo habías reclamado en otro juicio y te dijeron que no tuviste la razón. Y mira, ya tengo una sentencia aquí en donde ya quedó firme, en donde el juez dice que tú no tienes la razón. Entonces el juez ahí depura el juicio y dice, tienes razón, la excepción procede, entonces aquí se termina el juicio. Bueno, suponiendo que no hubiera excepciones, o sea, no hubiera nada que depurar, se abre el juicio a prueba, las partes ofrecen sus pruebas, la actora, la demandada, y ahora sí, el juzgador, libre de presiones ajenas a cualquier poder, tiene que centrarse únicamente a analizar
los intereses que están en conflicto, a determinar si A demostró que efectivamente tiene derecho en reclamar que se le devuelva su inmueble y tiene también la obligación de ver si B, que está diciendo por qué razón está ahí, tiene que ver si justifica si esta persona adquirió ese inmueble por virtud de otro acto jurídico, otro documento. Tiene que analizar todas esas pruebas y el juez, insisto, libre de esas presiones externas, ajustándose a la legalidad, ajustándose a los requisitos que la ley establece, tiene que resolver. Ajá. ¿Y a dónde quiero llegar con este ejemplo? Bueno, quiero llegar al ejemplo de que una vez que ya se dictó la sentencia, imaginemos que el juez en su sentencia dice, efectivamente sí se dan los 3 elementos de la acción reivindicatoria. ¿Cuál? Que es propietario de la cosa. 2, que el demandado tiene la cosa que está reclamando el actor. Y 3, hay identidad del inmueble. El inmueble que dijo que era Calle Alegría, Colonia La Felicidad de Cuernavaca, es el mismo que el demandado dice que está en posesión. Entonces imaginemos que el juez dice, y el actor acredita su acción con la escritura pública que acompañó a su demanda. Entonces, efectivamente se prueba, y además con los testigos que ofreció, que efectivamente él es el dueño. Y además, si bien el demandado dijo en sus excepciones y defensas que él había adquirido por distinto medio, no lo acreditó con ningún documento. Por lo tanto, es procedente la acción reivindicatoria y por lo tanto se condena al demandado a que le devuelva al actor el inmueble que le reclamó. También se le condena al demandado al pago de gastos y costas. Ok, ahí el juez ya dictó una sentencia. Las partes, las dos, tienen derecho a impugnar esa resolución. O sea, sí, a impugnarla a través de un medio de impugnación. ¿Cuál? El de la apelación. En este caso, si el demandado dice, el juez dejó de analizar las pruebas que yo le exhibí, todo eso que el demandado a lo que tiene derecho es un recurso en relación a la resolución, ¿me explicó? Entonces, un tribunal de segunda instancia, en el caso del fuero común, son los magistrados que conforman, pues, los que son superiores de los jueces. Los magistrados, Ángel, se dedican a revisar las resoluciones de los jueces. Entonces, sí, esto es jurisdiccional. En efecto, como te decía, Ángel, estos 2 órganos nada más son de disciplina y vigilancia de sus funcionarios y servidores públicos. Es decir, las faltas administrativas significa que alguien omite o hace cosas contrarias a lo que establece la ley, pero en el ámbito administrativo. Es decir, insisto, ejemplo, un acto de corrupción, eso sería el caminito para pues establecer una sanción a ese funcionario que actuó contrariamente a la ley. Pero cuando tú analizas una resolución frente a 2 justiciables que tienen conflictos, esas resoluciones judiciales se analizan si alguna de las partes tiene inconformidad, se revisan precisamente por sus superiores. En el caso de jueces, pues son los magistrados. ¿Ah? Entonces, el ejemplo fue solo para tener claro que estos 2 órganos son, pero en el tema administrativo, en el tema de que si hiciste bien o no la resolución, tenemos el caminito, se llama el caminito jurisdiccional, el caminito que la ley nos establece y que nos da oportunidad de combatir a través de un medio de impugnación, ejemplo, la apelación. Es decir, si estoy inconforme con lo que me decidió el juez, pues voy a acudir a un órgano superior para que revise si el juez estuvo bien o no en la determinación. Y me voy un poquito más allá. Si los magistrados emiten una resolución y la persona a la que no le favorece esa decisión considera que los magistrados tampoco tuvieron la razón, bueno, todavía tienen un medio extraordinario de defensa que es el amparo, y que es justamente en donde ahí otro colegiado, o sea, otro órgano revisor va pues a analizar si esa resolución se hizo o no apegada a la legalidad. Desde luego ahí es otro camino muy amplio. Tenemos amparos directos, amparos indirectos. Unos se promueven en contra de una sentencia definitiva, los otros en contra de otras resoluciones. Sería un tema un poquito más amplio. Pero bueno, en conclusión, estos 2 órganos, cuando hablamos de la transparencia y rendición de cuentas, pues en efecto, este tema es importante, pues con la reforma y sin la reforma. Todas las instituciones deben siempre acatar el tema de la transparencia y rendición de cuentas.
Yo te diría que, por ejemplo, los juzgadores, ¿en qué tienen que rendir cuentas? Pues en hacer bien su trabajo, en emitir adecuadamente sus resoluciones. El Consejo de la Judicatura Federal y los órganos de disciplina de los tribunales del Fuero Común, pues tienen a sus órganos que están a cada rato verificando que sus jueces emitan sus resoluciones en el tiempo que señala la ley. Periódicamente les hacen visitas para ver si efectivamente pues el juzgador está llevando a cabo correctamente su función jurisdiccional, es decir, si está muy atento a lo que tiene que hacer, ¿verdad? Estar en el juzgado, pues llegar a determinar o tiene un horario de trabajo, tiene que estar muy atento con su personal, tiene que escuchar a las partes en los juicios, tiene que revisar sus resoluciones. Bueno, un juzgador tiene 1000 funciones que desempeñar, desde luego todas tuteladas en la ley, y a todo eso tiene que estar atento el juez, es decir, a cumplir con su función jurisdiccional, con su función administrativa, porque también los juzgadores tienen que emitir sus declaraciones, ¿verdad? Declaraciones ante pues el órgano de control, para saber si en efecto cuáles son los bienes que adquirieron durante su desempeño, o sea, si ha acrecentado o no su patrimonio. O sea, es muy amplísimo las obligaciones que tienen los juzgadores. Estar muy atento a la disciplina de sus propios equipo de trabajo que tiene el juzgador, atento a que estén llegando temprano, a que atiendan a los justiciables, a que atiendan sus audiencias. O sea, los juzgadores tienen muchísimas funciones que desempeñar, pero sí debemos de distinguir que unas son para que las vigilen estos dos órganos que son de disciplina, y otras que se llaman jurisdiccionales, que tienen que ver justamente con la decisión que finalmente emitan en una resolución, y que desde luego si el justiciable no le es favorable, pues la puede impugnar para que su órgano superior la revise, ¿no? Solo era nada más para que tuviéramos pues un poquito con mayor claridad las funciones de estos dos órganos de disciplina y vigilancia. Claro, y bueno, recapitulando un poco lo que usted nos comenta, licenciada, el órgano de administración de justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial se encargan de que los jueces no se salgan del marco legal de su actuación. Así ejemplos, temas de corrupción. Un ejemplo que me viene a la mente es de que a un juez se le acuse de haber sido sobornado para tomar una decisión parcial en cuanto a una resolución que a él le tocaba decidir, ¿no? En esta parte, yo lo podría relacionar como tal con lo que veníamos hablando de la independencia judicial, ¿no? De que un juzgador que esté libre de presiones externas y no se deje influenciar por intereses ajenos, tendrá un mejor criterio para tomar estas resoluciones. E incluso si en dichas resoluciones hubiera una inconformidad, podrían ser revisadas por los superiores de los jueces, que son en este caso de los magistrados, y también ellos, al estar libres de presiones externas y ser independientes de los otros poderes, pues podrían ya resolver dicha resolución de una manera imparcial y pues claro, basándose en la ley. Es correcto, Ángel. Efectivamente, volviste a tocar el tema de la imparcialidad. En efecto, la imparcialidad pues es ese equilibrio que debe de tener el juzgador para tomar sus determinaciones, es decir, no debe de estar influenciado, porque ¿qué sucede si, por ejemplo, el juzgador le toca resolver un asunto de su hermano? Pues ese juzgador tiene que ser imparcial, no puede resolver ese asunto, entonces tiene que excusarse. ¿Qué significa excusarse? Tiene que decir que él tiene un impedimento para resolver ese juicio y que entonces no lo puede conocer. Entonces ahí ese juez, apegado precisamente a la legalidad, a lo que establece la ley, pues se aparta de tomar la decisión de ese juicio en donde está participando un familiar. Entonces, justamente ahí tiene que ver el tema de la imparcialidad. Si él resolviera, pues él obviamente va a resolver, su capacidad va a estar afectada porque es su familia. Entonces debe de apartarse de resolver ese asunto. Entonces, es justamente en donde ahí se analiza la conducta de los juzgadores, en el sentido de que, sin duda, estos
pues deben de ajustarse a la legalidad. Es decir, si la ley establece que cuando tienes un impedimento debes de excusarte, pues debes de hacerlo. De no hacerlo, te estás apartando lo que dice la ley y puedes ahí tener un problema, una sanción administrativa, y también puedes tener una sanción jurisdiccional como la que te comentaba, porque efectivamente si la persona demuestra en ese mismo juicio que esa persona era su pariente y aún así no se excusó, se va a ir a la sala y la sala va a revocar y va a decir, le pueden promover otra figura que se llama recusación. Cuando un juez no decide excusarse a pesar de que tiene impedimentos para conocer de un asunto, las partes tienen ahora que echar mano de una figura que se llama recusación. Tienen que decir, le tienen que decir a su superior, que es el magistrado, y decirle, vengo a solicitar que proceda, me estoy quejando de que el juez, no obstante que es familiar de la persona que es mi contrario, no se excusa del conocimiento del asunto. Entonces, vengo a inconformarme para que usted, órgano, le diga que se separe del conocimiento de ese asunto. Entonces, ahí su superior lo revisa, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que un juzgador, así de sencillo, tiene que ser una persona que debe atender a la probidad, que debe de atender a la ley y que, ante todo, siempre debe de tener imparcialidad en las decisiones que toma, ¿sí? De no ser así, pues obviamente va a tener muchas consecuencias. Puede tener una responsabilidad administrativa, una responsabilidad desde el ámbito jurisdiccional, una responsabilidad incluso hasta penal, ¿verdad? Sí. Porque recordemos que también el ámbito penal, pues justamente, ¿qué es eso del ámbito penal? Bueno, pues el delito es una acción o omisión que sancionan las leyes penales, ¿como cuáles? Si yo me apodero de una cosa ajena que no es mía, pues eso es robo. Ese es un delito. Y así como es un ejemplo tan sencillo, pues hay muchos delitos. Entonces, también hay delitos contra la administración de justicia. Si alguien no se apega a la legalidad, pues también tiene que ver, y alguien también podría ser cuestionado por la vía penal, que es un terreno más complejo, porque obviamente el Ministerio Público, el que se encarga de analizar e investigar los delitos, pues integra carpetas de investigación, después solicita que se le formule imputación, en fin, es todo un proceso. Entonces, ¿qué podríamos decir, Ángel, en esta charla? Que sin duda el papel de los juzgadores, y bien lo decía Platón, que el juez es el rector del alma del Estado. Es decir, un juzgador debe tener templanza, un juzgador debe de ser íntegro, un juzgador debe de estar libre de presiones, un juzgador debe de nunca mirar a factores ajenos, externos. Un juzgador, ¿qué debe de hacer para tomar sus decisiones? Siempre mirar a lo que le establece la ley y no salirse de ese marco. Yo así concluiría mi charla, Ángel, que los juzgadores deben de ajustarse a la legalidad, que sus determinaciones siempre deben de ajustarse a lo que la ley, solamente pueden hacer lo que la ley les permite hacer. Y que en ese sentido, entonces, Ángel, la reforma de la que hemos estado hablando, desde mi punto de vista, yo podría afirmar, si me dijeras, ¿usted considera que debe de haber una reforma judicial o la que hay es correcta? Yo te diría, sí podríamos afirmar que es necesaria una reforma judicial, sí, pero una reforma judicial integral, en donde también se analice el tema de la seguridad, el tema de, pues de las fiscalías, o sea, de los ministerios públicos, los que se encargan de la investigación. ¿Y por qué saco a colación esto, Ángel? Porque tú en alguna ocasión habrás escuchado alguna noticia donde dicen, pues se detuvo a fulanito de tal, una persona que cometió un delito, pero pues los ciudadanos, la gente se queja de cómo es posible que los juzgadores hayan dejado en libertad a esa persona que consideramos que es culpable. Sí, pero las personas que están criticando lo que hizo el juez no saben lo que el juez tuvo a su alcance para determinar que una persona era culpable o no. Es decir, si al juez no le hacen llegar las pruebas que incriminan a una persona, un juez no puede decir que esa persona es culpable. O sea, el juzgador debe, cuando dicta una sentencia definitiva en el campo penal, digo, refiriéndome a este campo, o
sea, debe de estar plenamente acreditada la responsabilidad penal de ese individuo. De no hacerlo, pues el juzgador va a incurrir en responsabilidad porque está dejando a alguien que pues no tiene las suficientes pruebas para dejarlo ahí. Y entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, a que el Ministerio Público tiene que hacer bien su trabajo, el fiscal. ¿Cuál es su trabajo? Pues integrar adecuadamente las carpetas de investigación, porque si no tiene sustento el Ministerio Público con pruebas para poder incriminar a una persona, pues los delincuentes se van. Y entonces, ¿qué nos hace falta en este sistema? Pues que la Fiscalía se dote de capacitación, que cada Fiscalía de los estados tengan mayores recursos para que tengan pues un auxilio técnico del cual echan mano para poder hacer adecuadamente su trabajo. ¿Me explico? Sí. Entonces creo que sí debió de haber reforma judicial, sí, pero yo creo que una reforma judicial con un diagnóstico pues más racionalizado, ¿verdad? Insisto, considero que una persona para que sea designada juzgadora se debe de ponderar, se debe de considerar su experiencia, que esa persona tenga habilidades, que haya tenido un largo camino en donde ya haya tenido la oportunidad de ejercer la jurisdicción, o sea, la experiencia, Ángel. Y desde luego, no nada más ser juzgador, sino a través de un examen de oposición. Pero bueno, creo que todavía, Ángel, el tema pues de la reforma judicial continúa. Ahorita justamente ya está el proceso electoral y pues vamos a esperar, Ángel. También te podría decir que como ciudadanos sí debemos de estar siempre preparados para los cambios, debemos de esperar, debemos de ver cómo se va desarrollando esto y vamos a ver cómo funciona la nueva designación de juzgadores. Y seguramente ya tendremos la oportunidad, Ángel, en un tiempecito más, de volver a comentar sobre este tema. Claro, completamente de acuerdo con usted, licenciada. Y ya para concluir, me gustaría citar nuevamente al congresista Paulino Machorro y Narváez. Él indica que un poder que sepa interpretar la ley, que no esté a disposición de las pasiones, solamente puede resultar por una elección que no sea la popular. Gracias, eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que hayan disfrutado este último capítulo del podcast Reforma y Justicia. Le agradezco mucho a la licenciada por tomarse el tiempo de asistir a este podcast y participar en este proyecto. Claro, por habernos platicado un poco acerca de este asunto que tiene mucha relevancia en la situación actual del país. Y sin más, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Reforma y Justicia, dejar sus comentarios, compartir el video. Y con este episodio me despido y gracias por todo su apoyo.